El Cortijo Jesús del Valle se inicia con la Compañía de Jesús en el siglo XVI. Pertenece a lo que hicieron los jesuitas en Andalucía y que llamaban factorías agropecuarias. Una zona muy activa, muy rica y que ha tenido siempre relación directa con la ciudad. Hemos empezado en 2013 con la conceptualización de los diferentes elementos del proyecto, la idea de un programa de educación integral basado sobre un diseño de permacultura con objetivo la autosuficiencia individual y colectiva. Vamos de manera sincronizada empezar la reconstrucción del cortijo y empezar la regeneración de los suelos de los 400 hectáreas que tiene la propiedad. La rehabilitación del edificio mantendría la estructura actual del edificio, es decir, estas dos grandes naves de 3 alturas serían la parte más relacionada con la residencia y la parte que está más a poniente es la parte más relacionada con la producción agrícola. Va a ser muy similar a cómo lo tenían estructurado los jesuitas en su momento. Son 2 años para la reconstrucción del cortijo, la rehabilitación, y son 6 meses para la regeneración de los suelos. Son 400 hectáreas y lo que se pretende es utilizar todas las parcelas más cercanas al río, adaptarlas para huertas y después en las zonas más altas, pues en algunas se alternarán olivar, se alternará viñedo y en la parte más cercana a la dehesa del Generalife, pues aprovechamiento silvícola. El concepto del proyecto es de educación integral, no solo para los que entran en este centro a trabajar, sino también para nosotros. Vamos a ofrecer residencia transitoria de 4 meses y queremos trabajar con la ciudadanía, pero en particular los colectivos vulnerables como personas que viven con problemas de salud mental y personas sin reinserción social. Hay una rotación de conocimientos y de manera que podamos todos tener un poco de destreza, aunque siempre haya unas materias que dominen más o menos. La idea es que cuando están haciendo su residencia aquí, van a participar de todas las actividades de la hacienda. El profesor que está haciendo una investigación en biología va a ordeñar también las cabras. Este es un proyecto para el siglo XXI. Un reequilibrio social, un poder mirarnos por iguales y no tener que ver tanta miseria a la vez que tanta riqueza. No es un proyecto turístico, no es un proyecto especulativo, no es un proyecto para unos pocos. Poder demostrar que hay otras formas de hacer, otras formas de estar, otras formas de producir. Pienso que es el momento hoy para hacerlo y para probar que es posible este cambio. La posibilidad de seguir ilusionándonos con que otros mundos son posibles necesita ideas y proyectos como este.